seguridad llegó por fin. Cortinas Malvin, calidad y precio para ti. Cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649. Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Con nosotros en línea Gonzalo Lucas, tesorero del Club Nacional de Fútbol. En lo personal es la primera vez que hablamos con él. Fabián, sé que cuando yo tuve licencia pudo charlar un momento también haciendo una muy interesante nota. Gonzalo, un gusto saludarte, encantado. Tirando Paredes es el programa nuestro. Pillo Larrea te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pillo? Muchas gracias por la invitación, un gusto que nos haya invitado y charlar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. A ver, Gonzalo, de cuando aceptaste la posibilidad quizás de cumplir un sueño, de integrar una comisión directiva que finalmente termina ganando las elecciones, al día de hoy, ya han pasado unos cuantos días, ¿cuánto envejeciste? He dormido bastante menos, y no sé cuánto eso me ha afectado en el envejecimiento, pero sí, por la forma de vivir, si bien estas cosas que a uno lo apasionan, en las cuales uno se involucra y generan estrés, uno tiene experiencia de tratar de controlar estas situaciones difíciles. Realmente la situación de Nacional genera un poco esas ansiedades, esos estreses, y bueno, generan alguna dificultad en el sueño, algunas preocupaciones, pero bueno, como se dice en Melo, de donde soy, sarna con gusto no pica. No pica. Exactamente. Cuando vos hablabas que tenés cierta experiencia en manejar este tipo de situaciones, seguramente pasa por tus actividades profesionales a lo largo de todo este tiempo. Por supuesto, por la parte empresarial o por la parte docente, que es totalmente distinto de esto, ¿no? Porque esto, el fútbol es algo distinto, porque como te escuchaba vos en algún momento y algunos de tus colegas, acá se administra y se dirigen pasiones. Exactamente. La propia pasión nuestra, y eso es bastante más difícil y es un ambiente bastante más complejo que las otras áreas en las cuales he intervenido, como que es el ámbito empresarial o el ámbito docente. Claro, y además te toca un rol puntualmente y sos una pieza muy importante, porque de alguna manera en tu función tenés que generar que los números den, y a veces no es tan fácil, sobre todo cuando se recibe Nacional en las condiciones que se recibió. Ustedes fueron muy, sobre todo a través del presidente en una conferencia de prensa, fueron muy contundentes a la hora de decir que cuando se sientan y empiezan a ver en profundidad determinadas cosas que hasta ese momento no habían podido hacerlo, se encuentran con una realidad mucho más dura de la que originariamente pensaban. ¿Esto realmente fue así? A ver, Pillo, esto creo que el que lo ha graficado más claro es un integrante de nuestro equipo, que es Gustavo Amosa, que él lo dice de esta forma, que a mí me parece una forma clara para que la audiencia lo entienda. Nosotros vimos las fotos de Nacional, claro. ¿Sí? Las fotos son el estado de situación, la asamblea, etcétera. Cuando uno ve la foto, ve a la gente en determinadas circunstancias. Algunos se arregló, algunos sonrió, claro. Algunos posó para la foto. Cuando entramos empezamos a ver la película. Cuando uno ve la película y la ve en bruto, es a ver qué tal está discutiendo, qué tal está más desarmado, qué tal que sonreía, está enojado. O sea, se ven otras cosas. Empiezan a ver toda una serie de detalles, una serie de situaciones, que sorprenden un poco. O sea, no es que no supiéramos, no es que hubieran cosas, llamémosle, ocultas, sino que lo que mostraba la foto, que la situación que todos vimos en la asamblea, que es una situación muy complicada, cuando empezás a ver la película, cuando te metes adentro y la ves en bruto, ves más cosas que lo que veías en la foto. Esa sería una buena forma para que lo entienda lo bien. Claro, de alguna manera, digamos, se empieza a contextualizar, se le da todo un marco que hasta ese momento ustedes no tenían, por el hecho obvio que no se habían materializado como integrantes y nuevos dirigentes de Nacional. Entonces, llevado a términos futbolísticos, ¿viste cuando nosotros hablamos del sistema, el 4-3-3, el 4-2-2, el 4-3-1-2? Bueno, eso es la foto de cómo los jugadores en teoría, a la hora de arrancar un partido, se paran en la cancha. Después, obviamente, hay todo un desarrollo donde los jugadores son piezas que se van moviendo de un sector a otro, y es parte de lo que es la estrategia que genera justamente el técnico. Salvando la distancia, me parece que acá es lo mismo. O sea, una cosa es esa foto a la que vos hacías referencia, y otra cosa es el contexto y el entorno en el que esa situación o esa información ustedes tienen. Y ahí me parece que es donde ustedes se encuentran con una realidad bastante más dura de lo que pensaban. Exactamente, y a ver, lo que le hemos comunicado
al hincha, al socio, llegamos y habían determinados vencimientos, o sea, no eran cosas que estaban ocultas, pero habían determinados vencimientos que eran inminentes, no había nada de caja, hubo que salir a buscarlo, bueno, está lo ya conocido, sobre todo la deuda con los futbolistas, con los técnicos, con los proveedores, con las líneas de créditos todas tomadas, con la sesión de ingresos, bueno, esas eran cosas de alguna forma ya conocidas. Después habían toda una serie de cosas bajo discusión, bajo planteo, y los tiempos en los cuales se daban esas situaciones, que son la sorpresa, llamémosle de alguna forma, pero que no fueron por ocultamiento, por mala voluntad, sino simplemente por eso, porque, bueno, el involucrarse, el empezar a ver esa película, empezar a ver los detalles, da más sensación, o nos permite calibrar mejor cuál es la situación del club. Bien. Gonzalo, te consulto. A ver, hay un partido el próximo domingo que es oficial. Yo estuve charlando un poco con gente muy vinculada a todos los temas reglamentarios, porque por ahí había hasta, si se quiere, dos bibliotecas, aquellos que decían que había una norma vigente, que está vigente, que te dice que vos tenés que estar al día en el inicio de cada actividad con los torneos o los partidos oficiales. Obviamente es un partido oficial porque hay una copa además en disputa, pero había otra biblioteca que decía que esta copa se creó en forma posterior a lo que la reglamentación existía, y como que de alguna manera se podía jugar el partido y que Nacional recién abonara lo que debía previo al inicio ya formal del Campeonato Uruguayo 2019. En función de lo que averiguamos, la resultancia es que sí, Nacional necesariamente mañana sobre la hora 19 tiene que abonar para poder jugar el partido del compromiso, el partido clásico del domingo, los adeudos justamente que tienen que ver un poco con la referencia de lo que vos estabas manifestando por el tema de los salarios de los jugadores y una serie de cosas más. Se hablaba de una cifra aproximada de $800.000, pero yo sé que ustedes en el trabajo que han hecho, algunos jugadores, no todos, han renegociado la deuda. Entonces, la pregunta mía es, esa cifra de $800.000 que Nacional tiene que originariamente cubrir, ¿bajó sustancialmente de cara a esas renegociaciones que se fueron dando con algunos justamente de los acreedores que tenía Nacional? Sí, absolutamente. A la mayoría de los jugadores, a los jugadores que nos siguieron, se habló con ellos, se le planteó, ellos eran conscientes de la situación de Nacional y le pedimos, a pesar de vincularse a Nacional, si nos podían apoyar, si nos podían refinanciar la deuda. Es claro que muchos de esos jugadores están muy identificados con Nacional, han sido muy importantes, han tenido una larga participación en Nacional y la mayoría obraron de esa forma, y a pesar de su necesidad y a pesar de tener su derecho, aceptaron renegociar la deuda. Hubieron algunos que no, la deuda total es bastante menos que la mitad, o sea, nosotros ya se firmaron los cheques, los reclamos que nos quedan pendientes son en torno a $320.000. Uh-huh. O sea que esa es la cifra que tiene que cubrir Nacional para quedar formalmente habilitado y poder disputar el clásico el domingo. Exactamente, que básicamente fueron dos jugadores que no aceptaron esa refinanciación y algunos premios viejos anteriores de jugadores bastante menores que hicieron la reclamación correspondiente. Bien, y eso ya lo tienen previsto ustedes por lo que decías. Sí, por supuesto. Bien, y lo van a seguramente a incluir en la asociación, calculo yo, entre hoy y mañana, tomando en cuenta que había un vencimiento a la hora 19 del día de mañana jueves. Sí, en cuanto a esto, el tema de los plazos, los cheques ya se firmaron, claro, cuando fue la directiva el día martes. O sea, yo me imagino que hasta lo que yo tengo entendido es esto es lo que hay que pagar ahora, pero los reclamos también pueden llegar hasta el día jueves, pero en verdad formalmente hasta el día martes. Hay que ver. Los reclamos que habían llegado ya se levantaron varios porque hicimos la negociación, firmamos los convenios, etcétera, y bueno, lo que quedó pendiente de pagar es lo que ya se firmó, se está pagando, y de los acuerdos que se hizo con todos los demás, se empieza a pagar la primera cuota. Claro. Vos sabés que yo averigué en las últimas horas y me decían que se está esperando el TMS de Amaral, de Lorenzetti, de Palito Pereira y del propio Joaquín Arzura. Yo sé que es un tema directamente que no tiene que ver con el área que manejás, pero ¿tenés alguna información de cómo viene el tema de los TMS? Porque de alguna manera son fundamentales para que queden habilitados, por lo menos para estar a la orden de cara al partido del domingo. Sí, absolutamente. Sí, es así. Y yo, no es mi área, no es en la cual, realmente por lo que he escuchado, tengo entendido, somos optimistas de que lleguen todos para el partido. Bien, de lo que pensabas iba a ser la gestión que ibas a cumplir en Nacional, ¿no? Previamente, cuando seguramente el actual presidente te fue a buscar para integrarte al equipo de trabajo de él. A lo que estás pasando hoy,
¿Hay mucha diferencia? Sí, hay porque, sobre todo en esta primera etapa, y es una impronta que el presidente está marcando en forma bastante importante. O sea, él está teniendo una dedicación total a Nacional. Viene a la sede, está en la sede 8, 10 horas, y si no está continuamente vinculado con Nacional. Y obviamente, de alguna forma, lidera o con el ejemplo nos pide al equipo para que de alguna forma lo acompañemos en ese tema, y así lo hace Alejandro Astorga, si lo hace Alejandro Valves, si lo hace cada uno de los integrantes de la comisión directiva. Entonces, hay un tema de impronta de querer cambiar a Nacional, y nos empuja. Y hay otro que es la situación de Nacional. Nosotros capaz que hubiéramos querido que toda una serie de cosas fueran más rápido de lo que nos están, de cómo están siendo, y obviamente cada tema nacional lleva más tiempo resolverlo que lo que en otras esferas en las cuales yo he estado. Claro. Gonzalo, ¿qué edad tenés tú? Yo tengo 52. Mira, somos la pero misma, soy un padre viejo, tengo... de la misma generación. Sí, tengo del 66, tengo un hijo de 7 que me acompaña al estadio, y una hija de 9. Ajá. ¿Y tu amor por Nacional dónde surge? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema que venías trayendo? ¿O surgió de vos y de ahí en adelante se lo inculcaste a tus hijos? No, es un tema familiar, obviamente. Mi padre, mi hermano, toda mi familia es de Nacional. Yo soy de Melo y soy de Nacional desde que nací. Y siempre en la campaña contaba la anécdota de que él siempre escuchaba, obviamente en Melo en esa época se escuchaba por la radio, con Víctor Hugo, claro, con Javier Pinto, con claro, todos esos. El primer partido que pude ver fue la final de la Libertadores del año 80, que lo vi con José de Curnex, con Luis Rospide, con la invitación que me hizo Ignacio Rospide, que me pagó el pasaje, me pagó la entrada, me trajo. O sea, si bien mi vinculación con Nacional es muy fuerte por mi padre, por mi hermano mayor, etcétera, también el vínculo con Ignacio Rospide lo fortaleció, lo alimentó, porque para un chiquilín de 13 años de Melo, ver la final de la Libertadores, ver el gol de Victorino, bajar al vestuario, estar al lado de León, de Chico Moreira, de La Peña, etcétera, es una de las experiencias más inolvidables que he vivido en mi vida. Sí, absolutamente. Y eso se los has inculcado a tus hijos, me imagino. Y lo estamos haciendo, ¿no? Tiene bien. 7 años, sí, tiene hincha Nacional a muerte, me acompaña a todos los partidos. Ha estado difícil los últimos clásicos, pero bueno, pero tiene confianza en el proyecto. Claro. Gonzalo, y cuando tu papá te desarrolló ese sentimiento, ese amor por Nacional, ¿lo hizo de manera democrática o fue verticalazo? Yo te cuento en mi casa. En mi casa somos todos de Liverpool. Mi papá fue un enfermo de Liverpool toda su vida, y yo cuando abrí los ojos, lo único que me acuerdo ver en esa pelota, en esa época existía una pelota de cuero, azul y negra, y en mi casa era todo azul y negro, y si eras de Liverpool estaba bárbaro, y si no era de Liverpool no integraba la familia. Era así, yo lo cuento de esta manera, pero era realmente así. Uno con los años después lo agradece porque tenés como un sentimiento y una pasión y y una sensación de pertenecer, un sentido de pertenencia a un club, una institución. Me crié prácticamente dentro de la sede para poder ver a mi viejo, y yo lo llevo a Liverpool en mi sangre, y tengo 51 años de vida y 51 años de socio. Pero en aquel momento yo no tuve elección. Yo les cuento a mis amigos, muchos, la gran mayoría de Nacional y de Peñarol, que para mí hubiera sido mucho más fácil ser hincha de Nacional o Peñarol, porque por lo menos cada tanto festejo. Siendo de Liverpool un equipo en desarrollo, el 95% del tiempo lo único que hace es sufrir. Ojo, no reniego de eso, todo lo contrario, pero por eso te preguntaba si esto de Nacional fue una elección democrática que tu papá hizo contigo, una decisión democrática, o en definitiva fue un verticalazo como padre de familia. A eso me refiero. Fue más democrático y más con el liderazgo que yo con mi hijo chico, que fui claro, mucho más... claro. Y eso te iba a preguntar a vos, si vos con tu hijo habías hecho lo mismo, claro. Y bueno, no, yo con mi hijo fue más como el caso de tu padre que vos contás, o sea, claro, siempre estuvo con ella y siempre con Silvana, que es una persona muy importante en nuestra familia, que nos ayuda a criar a los chiquilines. El único intercambio de palabras que tuve, que no fue un intercambio de palabras, pero fue una solicitud, como le habló cuando era medio chiquito, le habló algo de Peñarol. Claro, yo claro, de forma bien le dije, sí, vos sabés que nunca te he pedido algo, lo único que te pido, esto no de ninguna forma, porque, de ninguna manera, porque todo lo demás que sea desde el punto de vista religioso, político, claro, toda la libertad, todos los sitios de toda la libertad, claro,
Pero en esto, ¿qué necesidad de que sea distinto? No vamos a poder compartir cosas, nos va a unir, etcétera. Déjame que este tema sea solo con... Vos sabés que en casa hace no tanto tiempo tenemos una hija de mi hermana, y fue verticalazo. O sea, el mismo verticalazo que ha aplicado papá con nosotros en la familia, lo hemos aplicado con nuestra pequeña. Y es así. Y uno sabe que en el fondo no está bien. Pero es lo que tiene el fútbol. Por eso yo digo, Gonzalo, cuando se dice esto es fútbol, y es verdad, es fútbol. Muchas de las cosas que se hacen a nivel empresarial, que vos tenés mucha experiencia, muchas de las cosas que se hacen, por ejemplo, a nivel de otras actividades, muchas veces en el fútbol se hacen de otra manera. Porque justamente fútbol y porque justamente vos lo que tenés que hacer es administrar pasiones. El fútbol, mi viejo me decía, Pillo, mirá que en gran medida es la tumba de los cracks. Entonces vienen los grandes eruditos, que está muy bien, gente muy inteligente, y hay ejemplos en la historia del fútbol que han tenido una actividad y una participación extraordinaria a nivel privado. Llegan al fútbol y fracasan. Y mirá que hay un montón de ejemplos. Yo la vez pasada, cuando podía charlar con De Cournex, que ahora está medio complicado porque elige algunos medios donde hablar, y está todo bien, es una decisión de él, yo le decía, el fútbol te da popularidad, vas a ser el tipo, después del presidente de la República como presidente nacional, lo mismo pasa con el presidente de Peñarol, más popular del Uruguay. Lo que no te da es prestigio. Corres mucho riesgo de perder prestigio, más allá de que puedas ganar popularidad. Esa es la sensación que me deja a mí el fútbol, visto desde la óptica de un periodista. A ver, sin duda es así, tenés bastante más experiencia que nosotros, y yo te escucho y tampoco es la primera vez que lo he escuchado, lo que decís, capaz que son más más liso como lo decís, o más pero sí, probablemente sea así, y es un riesgo que afrontamos por el amor que tenemos por Nacional. Esperemos que no nos pase, ¿sí? Que no seamos uno de esos casos de tumba de crack. Uh-huh. Pero vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que eso no pase. Lo que no significa, que no nos vayamos a equivocar. O sea, claro. Obviamente, dentro de la directiva hay gente con mucha experiencia, que ha estado ligado a Nacional desde hace muchísimo tiempo, y hay otros que no la tenemos. El presidente tiene una situación media porque fue directivo. Él en general le cuesta bastante el tema con los medios, con la prensa, no es algo que le salga tan natural, que no es, está muy focalizado en hacer. Yo sé la preocupación de los periodistas en general y de tu caso en particular, pero bueno, volviendo a lo que era la reflexión, habemos otros que no tenemos experiencia, que escuchamos mucho cuando nos plantean estas cosas como me acabas de plantear, Pillo, y bueno, y vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y vamos a tratar de apoyarnos con lo que tienen experiencia, y escucharemos estas cosas como la que nos acabas de decir, y bueno, trataremos de minimizar los errores, o sea, de hacer determinados procedimientos para tratar de minimizar los errores. Bien. Gonzalo, simplemente como información para la gente nacional, porque esto trascendió en las últimas horas, Nacional había contratado determinada cantidad de futbolistas y se habían hecho 6 préstamos cuando en realidad el reglamento marca que se pueden hacer 5. Lo que hay que decir en este tema es que la situación de Lorenzetti se ha solucionado, se logró rescindir con el equipo justamente de donde procedía Lorenzetti, creo que es un equipo chileno, sí, la Universidad de Chile, con lo cual Lorenzetti ahora llega a Nacional, ya no en préstamo, sino en condición de libre, y esto lo enmarca dentro de la reglamentación vigente. Simplemente es una información que brindamos para los hinchas Nacional, los socios Nacional que nos estén escuchando. La última, Gonzalo, agradeciendo tu tiempo. ¿Sabes que cuando en un momento nos dijiste que quedaron los cheques firmados, yo me quedé pensando, recordando viejas historias, y me confirman justamente una consulta que hice, que este tipo de situaciones no se permiten cheque en la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino letra de cambio. Bueno, lo que se firmó, y yo vi la orden de pago, el cheque lo firmó el secretario general, y otro capaz que fue una letra de cambio. Bueno, okay. Digo que lo que quise decir es que los fondos están, uh-huh, y la orden de pago se instrumentó. Ya chequeé
chequear ahora. Yo estoy en la puerta de la sede, llego porque tengo una reunión ahora a las 9, y aprovecho a agradecerle la flexibilidad, el cambio de la hora de esta charla. Voy a chequear que efectivamente lo que se haya instrumentado o mandado sea una letra de cambio. Gonzalo, te agradecemos mucho este rato. Nosotros sabíamos que tenías esa reunión, te agradecemos a ti porque hiciste la maniobra necesaria para que pudiéramos charlar a cuenta de mayor cantidad, así que gracias por estar en Tirando Paredes, muy amable. No, yo muchísimas gracias a vos, Pillo, por la deferencia, por la invitación, y ha sido un gusto la charla contigo. Y obviamente voy a tomar cuenta de todo lo que nos dijiste. Abrazo grande. Gonzalo Lucas pasó en la mañana de Tirando Paredes.